Søren Kierkegaard fue un filósofo danés, el padre del existencialismo, allá por los años 1800, principios y mediados. Entre sus tantas tesis, hipótesis, pensamientos filosóficos, Kierkegaard trazó uno que fue muy importante, al menos uno lo rescata como importante: el problema de la doble comunicación. Este problema de la doble comunicación que genera inmediatamente la respuesta de un doble entendimiento, al menos. ¿En qué se basaba Kierkegaard para decir el problema de la doble comunicación? En que podíamos distinguir claramente a lo que él llamaba una comunicación del saber, calificada por Kierkegaard como dialéctica, en el que predomina en esa relación comunicacional el traspaso de ideas, la exposición de ideas. Pero también hablaba de la comunicación de poder, definida por este filósofo danés como patético-lírica, en donde el sujeto toma preponderancia, toma protagonismo por encima de la idea que se transmite, porque en verdad no interesa en este sector, en este espacio de la comunicación de saber, de poder, lo que se comunica, sino cómo se lo comunica. No se basa en el contenido de lo que se comunica, sino en la forma en que se hace. ¿Qué se busca? Convencimiento, cooptación. Vamos a despojarnos teniendo en cuenta este problema de la doble comunicación y del inmediato correlato que genera al menos un doble entendimiento a una frase: golpe de Estado. Vamos a despojarnos de lo que sucede y de lo que nos anoticiamos en las últimas horas con todo lo que está sucediendo en Bolivia. Golpe de Estado. ¿Cómo podemos definir a esta frase? Como la acción repentina, violenta o no, en que un sector toma precisamente el andamiaje, el poder, el timón de un gobierno determinado. No podemos decir que el golpe de Estado es igual a una revolución, porque los actores son diferentes, porque las situaciones son diferentes. Hablamos, y hay una palabra que me parece muy interesante, que puede por sí sola diferenciar lo que es golpe de Estado con revolución, que es el accionar repentino, inminente. El golpe de Estado se basa en eso, en lo repentino. La revolución tiene un proceso. No podemos decir que, por ejemplo, en la Argentina en 1976 hubo un proceso revolucionario con la asunción en el poder de Jorge Rafael Videla y de la Junta Militar. No podemos comparar esto con la Revolución Rusa o con la Revolución Cubana. Estamos hablando de dos procesos diferentes. Teniendo en cuenta esto, ayer vimos en este problema de la doble comunicación que nos legó Kierkegaard allá por los 1800, cómo los medios de comunicación, recreando el mensaje del poder, hablaban de un golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado porque hay diferentes actores en esta realidad que vive el país limítrofe. Recordamos que hace más de 20 días, Evo Morales, hoy presidente saliente, fue denunciado por fraude electoral. A partir de ese emergente, el estudiantado, el campesinado y los pueblos originarios, más los trabajadores, salieron a las calles a protestar, pero producto de ese emergente, porque la protesta contenía y sigue conteniendo mucho más que eso, que hubo partidos políticos opositores al régimen de Evo Morales que también elevaron la denuncia y también salieron a las calles, verdad. Que hoy fuerzas de seguridad policiales, militares, junto a terratenientes, empresarios, oligarquía boliviana y burguesía, también han generado o se han acoplado
a este proceso, a esta situación, verdad, pero no es la génesis de lo que sucede en Bolivia. No podemos llamar un golpe de Estado a un presidente que presenta una renuncia o pone la renuncia a disposición y que recién hoy va a ser tratada en la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo vimos nosotros un golpe de Estado de ese tipo? El golpe de Estado es una acción repentina, inminente, donde un sector de poder, utilizando la fuerza si es necesario, destierra por completo a un mandatario y a su gestión, e impone inmediatamente un sucesor. Nomina de manera autoritaria y arbitraria un sucesor o varios. Entonces, el proceso boliviano no está significando esto. El proceso boliviano, reitero, recién hoy en Asamblea Legislativa, va a ver si aprueba la renuncia presentada por Evo Morales y su vicepresidente. Y lo llama esto golpe de Estado. Todavía en Bolivia no rige ningún mandatario, a pesar de la renuncia de Evo Morales, precisamente por este motivo, porque todavía no se la aceptó. Y a esto lo podemos nosotros denominar golpe de Estado, entre otros puntos. Reitero, ¿hay sectores reaccionarios? Sí, los hay, verdad. Es la nueva compulsa que va a haber que dilucidar entre esta manifestación digna social, de campesinado, de estudiantado, de pueblos originarios, de trabajadores, de desocupados, de gente común en Bolivia, y todos los otros sectores que forman parte del arco politiquero, del arco burócrata, de las fuerzas de seguridad, de la oligarquía, de la burguesía, de los latifundistas. Hay un montón de actores sociales presentes en esta realidad boliviana, pero de allí a querer hacer ver a Evo Morales como si fuera un mártir que deja la presidencia para que no corra sangre en Bolivia, cuando desde su mismo sector partidario también provocan desmanes y también están provocando delitos de ese tipo. Es una fantochada definirlo de esa manera. Aquí nosotros, como sujetos sociales y no como sujetos políticos, no debemos entrometernos en una lucha, en una compulsa que tiene que ver con sectores de élite. No importa si estos sectores de élite se autodenominan de vanguardia, progresistas o reaccionarios y de derecha. Son sectores de élite, son sectores que pertenecen a un mismo sistema, que avalan un mismo sistema. Es simple. Aquí ayer he visto un sinfín de publicaciones en las redes sociales, sobre todo de adherentes al kirchnerismo y al peronismo, que por supuesto hablan del golpe de Estado a Evo Morales. Y yo les preguntaba, en ese intercambio comunicacional, si por ejemplo también fue un golpe de Estado el que derrocó a Fernando de la Rúa, allá por 2001. Sería descabellado significar con esta frase lo que sucedió en la Argentina. Bueno, es exactamente lo mismo, o muy parecido. Por supuesto que el proceso no es idéntico ni igual de lo que está sucediendo en Bolivia. Porque también en ese entonces en la Argentina había diferentes actores sociales que iban desde la extrema reacción derechista hasta el desocupado. Que después ese proceso fue tergiversado, fue reacomodado por todas las fuerzas políticas, y ese ámbito reaccionario que supo triunfar por sobre la protesta digna y noble, es otra cosa, es otro punto a debatir. Es la misma realidad que hoy está procesando Bolivia. Ahora viene otra etapa. Es saber si ese pueblo digno, que no está encolumnado en la civilidad ni en las fuerzas de seguridad, puede hacer prevalecer su idea en esta compulsa. Es muy simple. Hay un sector
que se para de una vereda mirando a la otra, se tapa el ojo izquierdo y con el derecho ve en la esquina un buzón. De otro sector se para en la misma vereda, mirando a la otra, se tapa el ojo derecho y ve con su ojo izquierdo a mitad de cuadra una comisaría. No se trata de una cuestión de visión, no se trata de problematizar aún más la doble comunicación de la que hablaba Søren Kierkegaard, este filósofo. Se trata no de pararse en la vereda de enfrente, no de taparse un ojo para observar, para ver, para contemplar, sino de sacar un pie del mundo y mirar con los dos ojos. Ahí nos vamos a dar cuenta que existen los buzones y existen las comisarías, los buzones en la esquina y la comisaría a mitad de cuadra. Y nos vamos a dar cuenta de algo mucho más importante aún, que algunos nos venden buzones y otros nos ofrendan balas. NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. En busca de enriquecernos más para conocer sobre la situación de Bolivia, sobre esto de la problemática de la doble comunicación de la que hablaba Søren Kierkegaard, estamos en contacto y para nosotros es un placer con Fabián Harari, doctor en historia, historiador. Fabián, buen día y muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Fabián, ¿con qué liviandad se utiliza la palabra golpe de Estado, no? Sí, realmente es sorprendente esta idea. En su momento se planteó la idea de un golpe de Estado a Dilma Rousseff, cuando lo que había era una movilización popular en contra de las causas de corrupción, que incluso involucraban al vicepresidente, que se supone que era el golpista, que era Temer, que después se tuvo que ir como por tirante, digamos, no se tuvo la misma vara cuando cayó Rajoy o cuando cayó Lenín Moreno en Ecuador. Es decir, hay una afiliación política muy clara, y cuando hay una movilización en contra, si esa movilización es en contra del gobierno que ellos apoyan, es golpe de Estado. Si esa movilización es en contra de un gobierno que ellos no apoyan, es una insurrección popular. Ese es el gran problema de, digamos, la falta de criterio. Lo que tenemos en Bolivia es un levantamiento popular muy importante, muy masivo y muy profundo, provocado primero por el nivel de vida de la población boliviana, que básicamente está viviendo entre 200 y 300 dólares por mes, lo cual no les alcanza para nada. Bolivia tiene alrededor más de un 60% de trabajo en negro, después de 14 años de una renta gasífera enorme. Evo Morales ha tenido que enfrentar grandes movilizaciones como la marcha de los Tipnis o el gasolinazo, y ha tenido además un revés electoral muy importante en 2016, cuando él quería reformar la Constitución para perpetrarse en el poder, y la población masivamente, con un 60%, le dijo que no. Y por tanto él no podía presentarse a las elecciones. Ya era un fraude que él se presentara, porque la población le ha dicho que no. Él hizo un arreglo con el Tribunal Supremo Electoral para presentarse igual, o sea, una matufia leguleya. Y bueno, en las elecciones, si bien tuvo un triunfo por un margen estrecho, lo que correspondía era ir a balotaje. De hecho, digamos, las pruebas de fraude electoral realmente son bastante abrumadoras, en el sentido en el cual, digamos, la carga de datos, hasta faltando un 20% de los votos, era muy rápida, y de repente, cuando la tendencia, digamos, la tendencia tendía a cortar ese 10% que necesita Evo para no ir a primera vuelta, es decir, la tendencia era ir hacia el balotaje, se frenó el conteo y hubo una cantidad de irregularidades bastante bien probadas. Con lo cual, lo que desató, digamos, una furia general muy contenida
mejor dicho, no espontánea y no remitida a lo electoral, sino también tiene que ver con las condiciones de vida de la población en Venezuela. Claro, estamos hablando de un emergente que fue el fraude, pero basado en todo lo que nos estás contando, ¿no? $200 mensuales el promedio salarial, 60% de trabajo en negro en Bolivia, bueno, y todo lo demás. Precisamente el emergente fue el fraude. Por eso digo, ¿cómo se puede desconocer que aquí una sublevación que tiene que ver con el campesinado, con el trabajador, con el desocupado, con el estudiantado? Que después se hayan entrometido otros actores sociales, está bien, es verdad y hay que reconocerlo. Claro, lo que sucede es que siempre uno puede, mejor dicho, siempre se toman de aspectos muy parciales para transformarlos en una totalidad. Es cierto que líderes como Camacho, un Bolsonaro boliviano, Mesa, que es una especie de, digamos, Macri más moderado, están, digamos, tratando de aprovecharse de la situación. Y obviamente en su momento ellos impulsaron, digamos, una protesta con respecto al tema del fraude, pero esto se les fue de las manos. Claro. Además, esta movilización que hoy, digamos, termina con Evo Morales, seguramente también la van a tener que sufrir ellos, como Bolsonaro y Temer tuvieron que sufrir las movilizaciones que continuaron después de Dilma. Claro. Voy a dar un dato, por ejemplo. En La Paz, en el Alto, hubo muchísimos saqueos y incendios de edificios públicos. El intendente de La Paz es un aliado de Mesa, es decir, es un opositor. Y hubo una serie de quemas de edificios públicos en oposición a este opositor a Mesa, sin apoyo a Evo, sin movilizaciones contra Evo, que estaban contra todos. Es decir, una especie del que se vayan todos que hay en Bolivia. Y de hecho Mesa salió a pedir que las Fuerzas Armadas pongan orden en La Paz, es decir, Mesa está haciendo lo que en su momento pedía Evo. Evo se va porque las Fuerzas Armadas no quieren seguir reprimiendo. Recordemos que hay 6 muertos por la represión de las Fuerzas Armadas y 400 heridos, al menos, digo, todo esto son cifras que a uno le llegan, obviamente, por ahí seguramente será mucho más. Las Fuerzas Armadas le dicen a Evo que no van a seguir reprimiendo, evidentemente no quieren terminar una especie de guerra civil, pero Mesa le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que ahora que sigan reprimiendo. Sí. Es decir, quienes van a tratar de heredar este poder, que ahora está completamente acéfalo, recordemos que renunció Adriana Salvatierra, que es la jefa de la Cámara de Senadores de Bolivia, había renunciado antes el presidente de la Cámara de Diputados, por lo tanto ahora la sucesión presidencial está en manos de la Asamblea Legislativa, que seguramente no va a llamar a elecciones en 90 días, pero al margen de esto digo, tanto Mesa como Camacho ahora están pidiendo que las Fuerzas Armadas pongan orden, con lo cual esta movilización excede a Evo, mejor dicho, excede la renuncia de Evo. Claro, bueno, esta situación debe ser una forma elegante de seguir manteniendo el orden y la lógica vigente, ¿no es cierto, Fabián? Y no someterse a una sublevación popular o social. Exactamente, ahí el problema está en la salida a todo esto, y es que, por un lado, bueno, está el llamado progresismo y la izquierda trotskista que quieren que vuelva Evo. Claro. Y por el otro lado está, bueno, la llamada derecha que quieren que asuma Mesa Camacho. Me parece a mí que la solución, la salida realmente pasa por profundizar este proceso de insurrección y que no quede simplemente en una protesta, sino se transforme en una propuesta de esta clase obrera, tratando de que este elemento insurreccional, incluso deliberativo, que aparece de una forma, mediante asambleas en barrios, asambleas en fábricas, asambleas en cada lugar, y que se vaya llevando hacia una verdadera deliberación del conjunto de trabajadores de Bolivia en torno a una Asamblea Nacional de Trabajadores en Bolivia, y que esa asamblea efectivamente tome las decisiones pertinentes, y para que esa insurrección, esa protesta no vuelva a ser expropiada por las fuerzas de la clase dominante. ¿Por qué cree, Fabián, que por ejemplo la izquierda argentina, ya que hablaste de la izquierda boliviana, apoya en esta compulsa ficticia, si se quiere, o compulsa de sectores burgueses, a Evo Morales en esta situación?
Yo creo que la izquierda, el trotskismo argentino, básicamente está cooptado por el pensamiento burgués, es decir, por el pensamiento, si se quiere, progresista. Se han alineado con Lula, se han alineado con Evo, se han alineado con Maduro, a pesar de la cantidad de muertos y cantidad de torturados, desaparecidos, obreros, obviamente estamos hablando, en Venezuela, a pesar de las movilizaciones en Venezuela, apoyan a Maduro, apoyan a Evo, apoyan a Lula, apostaron a Correa, es decir, y aquí coquetearon durante muchísimo tiempo con el kirchnerismo, y no es raro verlos ahora diciendo las mismas cosas que Alberto Fernández, y incluso que el diputado Lipovetsky del PRO, está pidiendo también que vuelva Evo, y está, digamos, hablando también del golpe de Estado. No creo que pase mucho tiempo antes de que Macri diga algo parecido. Por lo tanto, estamos ante una situación en la cual el trotskismo se pliega a una fracción de la burguesía, pero termina bloqueado con el conjunto de la burguesía, en la medida en cual esa fracción de la burguesía termina siendo el pensamiento dominante. Uh-huh. Y una cosa interesante, acá se hablaba de por qué esta insurrección es capitalizada por la oposición burguesa, llamada a la derecha, y es porque durante todos estos años la izquierda, como se plegó al MAS, no pudo elaborar una opción independiente. Entonces, cuando la clase obrera se rompe los vínculos con el MAS, la izquierda no tiene nada para ofrecer, porque estuvo durante todos estos años diciéndole que tenía que apoyar al MAS. Por lo tanto, cuando la clase obrera rompe ese vínculo, no solo está rompiendo el vínculo con Evo Morales, sino también está rompiendo el vínculo con la izquierda, que le decía que tenía que seguir a Evo Morales. Claro. Y esto lo vimos, por ejemplo, en las elecciones en Argentina, donde la izquierda sacó el 2% de su peor elección desde 2011. Uh-huh. Fabián, la última consulta, y por supuesto te agradecemos el contacto y la deferencia de habernos atendido. ¿Qué relación podemos encontrar con este proceso boliviano si lo comparamos con, por ejemplo, en diciembre de 2001 en la Argentina y la situación que está viviendo Chile? Bueno, yo creo que es un proceso muy similar. En términos muy genéricos es similar. Es decir, es el levantamiento de la clase obrera que rompe vínculos con la burguesía y se manifiesta de forma independiente. Hasta ahí es algo muy genérico. Lo que pasa es que después hay ciertas particularidades del campo de la clase obrera y del campo de la burguesía. Del campo de la clase obrera, tanto en Chile como Bolivia, no hay una conducción, no se perfila una posible conducción política, que es lo que sí aparecía en el 2001, donde se perfilaba a través del movimiento piquetero y sobre todo del bloque piquetero nacional y luego las asambleas nacionales de trabajadores, se perfilaba una dirección, incluso se perfilaba muy embrionariamente una especie de poder alternativo, poder obrero. En el caso de la burguesía sí hay muchas diferencias, tal vez hay mucha más diferencia entre Bolivia, Argentina y Chile. En Chile la burguesía está bastante unificada en torno a una salida, hay muy poco quiebre, por lo tanto Piñera resiste. Tanto en Argentina como en Bolivia sí hay una fractura muy fuerte en torno a la burguesía, por lo tanto mucha gente, una parte de una fracción de la burguesía, en ese caso la burguesía evaluacionista, Duhalde, la Iglesia, Alfonsín, conspiraron contra De la Rúa y se aprovecharon del movimiento. En Bolivia lo mismo, una fracción de la burguesía, más Mesa y Camacho, conspiran contra Evo. En ese plano sí hay una diferencia entre Argentina, Bolivia y Chile. Resumo. En torno a la clase obrera, en Argentina fue diferente a Bolivia y Chile. En torno a la burguesía, Argentina y Bolivia son diferentes a Chile.